Amén. Vamos a dar un espacio para el momento de la prédica. Así que dispongamos nuestro corazón para que Dios sea hablando. Así que, ¿Jano? ¿Jano? ¿Sí, Jano? Aquí estoy, chiquillos. Qué hermoso. Mi amor, no es que te quieras mover, pero... No, se te va para aquí nomás. No, pero pon el fondo, que me gusta el fondo. ¿Te gusta el fondo? Ya. Escuchamos... Ya, ok. Que la Dani quiere que coloque el fondo. Ya, aquí está. Pero vamos para hacerte para acá. Ya, ok, tranquila. El tema se llama así. ¿Alguien lo puede leer? ¿Dios habla conmigo o no? No, Dios ¿Habló conmigo o no? ¿Dios habló conmigo o no? Ah, sí, hubo ahí me faltó colocar el acento, perdón. Ah, ya. Pero el tema se llama así, Dios habló conmigo o no, pero en esta actitud, Dios habló conmigo o no. Y es una pregunta muy interesante que nosotros, ¿le puede bajar un poquito el volumen? Que se acopla. Y que la Gal está escuchando al lado mío y me escucho mi voz como un retorno. Ya, ahora sí. Si no, otra vez el patio nomás. Ya, entonces, déjenme abrir aquí un momento. Aquí está. Ya, entonces el tema se llama así, ¿Dios habló conmigo o no? Si hay algo que quiero que entendamos es que Dios nos habla. ¿Ustedes sabían de que la diferencia de nuestro Dios con los otros dioses es que nuestro Dios es un Dios relacional? Porque hay una canción de Redimidos, yo no soy muy fan de Redimidos, pero hay una canción que me gusta mucho que dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrá decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán negar lo que Él hizo en mi ser, no dejarán que yo deje de creer y empecé a inventar. Bueno, pero esa parte que dice en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los... Hola, vale, le dijeron, ponte audífono que está cantando ese tipo fuerte. Ya, entonces, la diferencia de nuestro Dios con los otros dioses es que nuestro Dios es el Dios verdadero. ¿Y cómo se evidencia eso? De que Dios se relaciona. Entonces, es lo primero que quiero que nosotros entendamos, de que Dios se relaciona con su Hijo. Dios se relaciona con su pueblo. Si nosotros nos vamos a Éxodo 3, no lo busquen, si nosotros nos vamos a Éxodo 3, ustedes sabían que la primera vez en toda la Biblia que Dios llama a su pueblo como su pueblo es en Éxodo 3, cuando Él habla con Moisés y le dice, Moisés, anda y libera a mi pueblo. Es la primera vez que ese carácter de Dios relacional se ve reflejado. Cuando Dios tiene un sentido de pertenencia, porque si Dios no le interesaba, si no le interesáramos a Dios, nos deja, ¿sí o no? Él nos deja y Dios hace lo que Él quiere seguir haciendo. Pero nosotros somos importantes para Dios y Dios quiere tener una relación con nosotros. Entonces, desde Éxodo 3, nosotros conocemos el carácter relacionador de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios nos habla, pueden haber pros y pueden haber contra, porque la pregunta que yo quise expresar aquí es una pregunta que nos hacemos siempre. ¿Será que Dios habló conmigo? Entonces no hay que poner en tela de juicio si Dios nos habla, porque Dios sí nos habla. La cuestión es, ¿será que Dios es quien me está hablando? ¿Será que es Dios que me está guiando? ¿Será Dios que abrió esa puerta? ¿Será Dios que me está mostrando el camino? Entonces miren lo que dice Primera de Juan 4:1. Lo vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Y Primera de Corintios 14:33 dice lo siguiente. Primera de Corintios 14:33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en estos dos textos? Primero, de que así como Dios quiere hablarnos, también existe otra vereda de, no quiero llamarlo espíritu, pero de otras voces. Así como está la voz. Así como está la voz de Dios, así como está la voz de Dios, también están otras voces. La cuestión es, ¿qué voz estás escuchando? ¿Será que es la voz de Dios? Por eso el tema es, ¿Dios habló conmigo o no? Porque a veces confundimos y no sabemos si Dios quién nos está hablando. Y Primera de Corintios me gusta porque dice, Dios no es un Dios de confusión. Dios nunca te va a decir algo que va a traer problemas. Dios nunca te va a decir algo que va a traer confusión. Dios, la Biblia dice que es un Dios de paz. Muy bien, chiquillos. Entonces, todos nosotros debemos decir gracias Dios porque me hablas. Porque eso nos muestra de que Dios se interesa por nosotros. Muchas veces Dios te habla por medio, claro, de la palabra. Dios te habla en la oración. Dios te habla por medio de las predicaciones. Dios te habla por medio de un hermano. En fin, Dios te habla por medio, como la Vale decía, del devocional. La próxima semana vamos a lanzar una campaña de devocional para todos los que se quieran sumar. Vamos a estudiar 375 versículos. No lo vamos a hacer como lo hicimos al comienzo, que fue tomar un libro e ir viendo todos los días un capítulo, porque a veces se vuelve, no tedioso, pero se vuelve un poco cansativo. Entonces lo vamos a ir haciendo por versículo, pero ya explicaré eso más adelante. Entonces Dios nos habla por la escritura, nos habla por las predicaciones, nos habla en la oración. Entonces la cuestión es, ¿será que Dios te habla siempre? ¿Será que Dios te habla todos los días? Y eso no es tanto el problema. Es que, ¿será que tú consigues discernir la voz de Dios? ¿Sí o no? Que es un problema. Porque a veces nos cuesta discernir cuál es la voz de Dios. Mira, vamos a hacer una cosa. Activen sus micrófonos. Hola, chan, chan, chan. Activen sus micrófonos. Activen todos sus micrófonos, por favor. Actívenlo. Chuta, van a hablar todo. Ahora, yo quiero que a la cuenta de 3, todos digan nombre de frutas, verduras, hasta que yo diga stop. Ok. ¿Ya? 1, 2 y 3. Tomate, naranja, tomate, arándano, sandía, el cano pesado, el cano rompe los vidrios cuando estamos hablando, hay una bulla, el cano pesado, nos aburre con sus chistes fome. Muteado todo de nuevo. Ahora, uno de ustedes dijo palta. ¿Quién fue? Uno de ustedes dijo palta. ¿Quién fue? Pero no diga quién fue, sino que la persona que lo dijo sabe que yo sé. No, la persona, ¿quién fue? ¿Alguien escuchó quién dijo palta? Pero si lo dijo. No. ¿Quién dijo palta que se pronuncie? La Mariel dijo palta porque yo le dije, Mariel, di palta. Pero nadie la escuchó. Habló, pero no discernimos. Entonces, eso mismo pasa en nuestra vida, chiquillos. Hay tantas voces que nos hablan que no discernimos la voz de Dios. Entonces, ¿cómo discernir la voz de Dios? ¿Cómo saber si Dios me está hablando? Son algunas de las cosas que espero poder expresarles en esta tarde. Lo primero, oír la voz de Dios es oír su voluntad. Y oír la voluntad de Dios es una cuestión de éxito o fracaso. Es Éxito. simple. ¿Cómo? Éxito. Claro, éxito. Por eso es una cosa de éxito o de fracaso. ¿Por qué? Porque si no es Dios quien te está hablando,
entonces estáis fritos. ¿Me explico? Si Dios te está hablando, claramente va a tener éxito. Pero si no es Dios quien te está hablando, entonces va a tener un fracaso. Entonces, oír a Dios puede ser una consecuencia de éxito o una consecuencia de fracasos. Entonces, vamos a escuchar la voz de Dios. Y te quiero nombrar algunas voces para que identifiquemos en esta tarde, que son las voces que vienen a impedir que escuchemos la voz de Dios. Amén. Entonces, no se olviden, estamos hablando, ¿será que Dios habló conmigo? Entonces vamos a ver algunas voces. Primera voz. La primera voz que puede venir a interferir en la voz de Dios y que te puede confundir es tu propia voz. Miren lo que dice, y esto lo van a buscar ustedes, Proverbios 14, 2 y 13. Y otra persona, Mariel, ¿tú puedes buscar Jeremías 17, 9? Jeremías 17, 9 y Luchín Proverbios, o no, Luchín no, quien sea, Proverbios 14, 12, 13. Ya no me querí, por eso no me hiciste buscar. Luchín, ¿tú puedes buscar 2 de Corintios 11, 14? Ah, bueno, 11, 14, calmado. Y vale, ¿tú puedes buscar Job 33, 14? Era primera, ¿cierto? Sí, voy a repetir los versículos. Proverbios 14, 2 y 13. ¿A quién le dije que lo buscara? A la Mariel, ¿verdad? A nadie. Harlet, ¿puedes buscar tú ese? A mí, Proverbios 14. Ya, vale. Tú, Proverbios 14, 13. Mariel. No, léalo. No, a mí sí te leer Job 33, 14. Ya, entonces, tranquila, quédate con Job. Harlet, Proverbios 14, 2 y 13. Proverbios 14, 2 y 13. Mariel, Jeremías 17, 9. Luchín, 2 de Corintios 11, 14. Ah, segunda, vale. Sí. Y Valentina, Job 33, 14. Y Alejandra Páez, Salmos 85, 8. Salmos 85, 8. Ya, porque así hacemos más rápido el proceso de lectura. Entonces, la primera voz que quiere intervenir en lo que Dios te está hablando para que obedezcas, para que tengas un éxito en tu vida, es la voz que viene de nosotros mismos. Y miren lo que dice la Biblia en Proverbios 14, 2 y 13. Harlet. Espérate, no se escucha, tienes que activar tu micrófono. Yo muteo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aunque la risa tendrá dolor el corazón y el término de alegría es congoja. Ya. Entonces, silenciado. Ahora sí, perdón. Lo que la Biblia nos está diciendo es que nuestra propia voz nos puede confundir. ¿A quién le ha pasado eso? Que Dios te está diciendo algo o tú sientes que Dios te está diciendo algo, pero tu propia voz te confunde. Y uno dice, pucha, Dios me está diciendo que haga esto, pero después no, después sí. Y como leímos al comienzo, Dios no es un Dios de confusión. Somos nosotros. Entonces, cuidado, que a lo mejor las decisiones que estás tomando son decisiones que estás tomando obedeciendo a tu propia voz. Y ese puede ser el estado que estás. Tal vez estás como estás, no porque Dios te está procesando o porque Dios te está haciendo sufrir. Tal vez es porque estás escuchando tu propia voz. Y como dice el versículo, hay caminos que para el hombre parecen caminos de bien, pero son caminos que le conducen a muerte. Pues si yo les contara todas las historias de situaciones que me han pasado, donde yo creía estar haciendo lo correcto, pero no es así. Y he fracasado, he caído, he estado en lo más bajo para darme cuenta
de que seguí mi propia voz. Una vez, muy rapidito, en Brasil, nosotros hacíamos la iglesia en nuestra casa. A las 6 de la mañana, todos los domingos, nosotros nos despertábamos y teníamos que nuestra mesa de centro la poníamos arriba de como de un baúl, sacábamos la cuestión del sillón roja, la poníamos arriba, metíamos el sillón a la pieza, colocábamos la silla, era todo colocábamos una cortina entre medio de la cocina, era como todo un montaje para el culto. Y yo quería un espacio, y abajo de nuestra casa, en el primer piso, nosotros teníamos un espacio, pero que no estaba contabilizado en el arriendo. Y yo quería ese espacio, solo que las señoras decían no, y menos para una iglesia, no la voy a arrendar. Yo le decía, pero si yo le pago tanta plata por el segundo piso, arréndeme el de abajo, si lo voy a usar yo mismo. Y la vieja, no. Y yo quería porque quería ese espacio. Y la vieja me decía, no. ¿Y saben qué? Yo un día estábamos en el culto y yo le digo, hermanos, les tengo una buena noticia. Yo le digo, hermanos, les tengo una buena noticia. La próxima semana nos vamos a reunir aquí abajo. Y la Dani me quedó mirando como diciendo, está loco. Y toda la gente aplaudiendo, todo. Y la Dani me dice, ¿qué? Y yo digo, no, por fe, hay que declararlo, por fe. Y ¿sabes qué? Recuerdo que terminó el culto, la gente toda feliz, bajó, impuso mano en el espacio. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Así que le mandé un mensaje a la señora, me acuerdo por Facebook, señora, por favor, arríndeme el espacio, no sé qué. Y me dijo, ya, te lo voy a arrendar. Y yo, ¡ah! ¡Funciona! ¡La fe funciona! Tengo la fe de un gigante. Y yo me sentía en las nubes. Y resulta que la vieja me dice, me dice, eso sí me tienes que pagar 3 meses adelantado. Y yo ya, ok. Hicimos unos almuerzos, vendimos ropa, vendimos al hijo de un hermano porque se portaba mal, lo vendimos ahí a Checoslovaquia. Hicimos hartas cosas para conseguir el dinero. Y ¿saben qué? Cuando teníamos la plata, y la señora nos abre el espacio, estaba todo destruido, las ventanas rotas, el piso como había mojado a la lluvia, caía todo ahí, no se abría hace años, estaba de Dios, era un desastre. Y yo le digo, pucha, aquí vamos a tener que invertir. Y la señora me dice, sí, pero eso ya es por tu cuenta. Yo le digo, pero señora, si yo le voy a pagar casi, era $1 millón de pesos por los meses. Yo digo, yo voy a pagar por construir acá, pero usted me lo tiene que descontar. No, me dijo, ahí es por tu cuenta, yo te arriendo el espacio así. Y yo así como, pero ¿cómo? Y yo creo que Dios de arriba decía, ¡ah! Yo creo que Dios decía, ¡ah! No quería el espacio. ¡Toma! Ahí está tu espacio, ahí está tu fe. Y yo así como que... Y claramente no nos congregamos ahí porque la señora era una señora fresca, quería quedarse con nuestra plata y el espacio no se podía usar. Entonces esto es un ejemplo práctico de cómo a veces Dios nos dice algo, pero nosotros hasta malinterpretamos la Biblia para creer que somos nosotros lo que Dios que nos está hablando, pero en realidad somos nosotros. Entonces, cuidado de que la primera voz que va a querer ingresar a nuestra toma de decisiones es la voz que viene de nosotros mismos. Jeremías 17:9, ¿qué es lo que dice, estimada Mariel? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aquí la Biblia nos está dejando claro, nuestro corazón es engañoso, por tanto, cuidado que tomes decisiones por tus emociones o por cómo te sientas. Cuidado, porque pueden ser decisiones engañosas. Entonces, si vamos a escuchar la voz de Dios, debemos apagar y debemos ignorar la voz que viene de nosotros mismos. Es importante, no es que nuestra voz no importe, si nosotros no somos robots, que Dios nos programa y hace lo que quiere. Nuestra voz es importante, no obstante, debemos tener mucho cuidado, porque esos caminos que a dónde estamos yendo o esas decisiones que estamos tomando según nuestro corazón, la Biblia dice que pueden ser peligrosas. Amén.
Entonces, es la primera voz que puede interferir en la voz de Dios. La segunda voz es la voz de Satanás. Y esa voz de Satanás siempre va a traer problemas, va a traer daño. Esa voz de Satanás siempre va a traer cosas malas. Miren lo que dice 2 de Corintios 11:14. Ya, a ver, ¿dónde lo dejé? Acá está. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Miren esto. Esto también es curioso, porque si ya está nuestra propia voz tratando de inducirnos a tomar una decisión, aquí la Biblia nos está diciendo que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ya vamos a llegar al final de esta predicación donde yo voy a mostrar bíblicamente cómo poder escuchar la voz de Dios. Pero primero quiero que entendamos las voces que intervienen. Aquí mismo, aquí atrás. Las voces que intervienen en lo que Dios nos quiere decir. Si hay algo que nosotros debemos entender como jóvenes es que Dios nos manda a obedecerlo, que nosotros somos sus hijos y debemos obedecerlo siempre. La cuestión es que cuando estamos en momentos decisivos de nuestra vida, si no sabemos discernir la voz de Dios, o vamos a escuchar nuestra propia voz, o vamos a escuchar la voz de Satanás, aquel que se disfraza de ángel de luz. Generalmente cuando tomamos decisiones en la iglesia, siempre pasa eso. Yo siempre cuando converso con alguien que se va de una iglesia, yo siempre le pregunto lo mismo. ¿Quién te está mandando a irte de esta iglesia? ¿Es Dios? ¿Es Dios que te está mandando a esta iglesia? Entonces, ¿cuál es el problema? Si es Dios que te está mandando, nadie se va a oponer. Pero ¿por qué la gente se va de la iglesia y se sale de los grupos y se va y chao? No, es que Dios me habló. No. Para mí no es Dios quien te habló. Porque si a mí Dios me dice que tengo que irme a otra iglesia, bueno, yo lo converso, agradezco y como se dice en buen chileno, me voy por la puerta ancha, ¿sí o no? Pero esas decisiones medias turbias, medias raras, esas actitudes medias de rechazo, de recelo, no, es que lloro solo en mi casa, es que Dios me habla a mí. Cuidado que puede ser hasta la misma voz de Satanás que te esté induciendo a tomar una decisión. Decisiones tan importantes tienen que ser guiadas por la voz de Dios, mis hermanos. Las decisiones más importantes no pueden ser guiadas por nuestra propia voz. Por eso cuando tengas que tomar una decisión importante y estés tal vez con duda, con confusión, convérsalo primero con Dios y segundo, convérsalo con tu líder o con algún adulto, con algún hermano de la iglesia. Es muy importante porque nuestro propio corazón trae confusión si es que no estamos alineados a los propósitos de Dios. Debemos saber que la estrategia del enemigo es apartarnos de Dios. Esa es la estrategia del enemigo, es apartarnos de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto para ir continuando? De que cualquier decisión que tomen, cuidado, que puede ser tu propia voz que te esté guiando o puede ser la voz de Satanás. ¿Y cómo es la voz de Dios, Jano? Bueno, ya me hablaste cómo es mi voz, una voz engañosa, una voz que puede traer confusión. Ya me hablaste de la voz de Satanás, que se disfraza de ángel de luz y que a veces me va a decir que haga algo que en realidad está incorrecto. Bueno, la voz de Dios la vamos a encontrar en Job 33:14, que la va a leer la Valentina. Job 33:14. Ya. Por favor. Dice así. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Sigo? Sí. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo. Ya. Entonces, ¿pueden leer el 14 nuevamente, por favor? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ya, ok. Dios nos habla. Es eso lo que tenemos que saber y lo que dijimos al principio. Pero ¿cómo Dios nos habla? Según 1 de Corintios, cuando Dios habla, Él trae ¿qué cosa? Paz y trae orden. Y miren lo que dice Salmo 85:8.
Yo lo voy a leer. O le dije a Londra, te dije a ti que lo buscaras, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Está apagado tu micrófono. ¿Lo puedes leer? Ya. Salmo 85, ¿cuánto? 8, por favor, Alondra. Ya. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ya. ¿Qué es lo que Dios va a hablar según el Salmo 85:8? Paz. Paz. Y esa es la cuestión. Siempre que vayas a tomar una decisión, tú tienes que decir, ¿siento paz en mi corazón? ¿Hay paz en mi corazón? Si hay un 1% de duda, de miedo, de incredulidad, de ansiedad, entonces cuidado. Porque siempre que Dios habla, Él trae paz. Siempre que tú estás tomando una decisión de parte de Dios, vas a tener paz. Y por consecuencia, si son decisiones que afectan a otros, las otras personas también van a tener la misma paz. Entonces, Dios quiere tener una relación con nosotros. Amén. Dios quiere hablarnos abiertamente. Y por último, Dios quiere traer paz a tu vida. Entonces vamos a hacer algunas preguntas y vamos a ver si realmente estamos escuchando la voz de Dios. Yo sé que hay algunos que este año ya empezaron a tomar decisiones. Hay algunos que a lo mejor en un futuro van a tener que tomar decisiones, están en momentos decisivos de su vida. Sé que hay mucha gente que está en momentos decisivos, claves de su vida. Y es ahí en donde nosotros tenemos que escuchar la voz de ¿quién? La voz de Dios. Entonces vamos a hacer estas preguntas que van a dejar en evidencia a quién estamos escuchando. Primero, lo que Dios te habló o lo que tú sientes en tu corazón, ¿es compatible con la palabra de Dios? Lo que tú vas a hacer, lo que crees que Dios te llamó a hacer, o lo que tú estás orando, lo que tú sientes en tu corazón, lo que tú piensas que Dios te habló, ¿es compatible con la palabra de Dios? Miren lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 1:8. Yo lo voy a buscar. Gálatas 1:8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? En la palabra anatema significa algo puesto aparte, algo maldito. Entonces mira lo que la Biblia dice, si hay alguien que anuncie otro evangelio, es maldito, es anatema, hay que ponerlo aparte. Y muchas veces nuestras decisiones son, esa es mi Biblia, ¿verdad? Muchas veces nuestras decisiones son incompatibles con la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Señor, Dani, voy a poner un ejemplo, pero no es mentira, es solo un ejemplo. Es solo un ejemplo. Señor, quiero tener otra esposa. Ayúdame, Señor. Padre, ayúdame. Se suena loco, ¿sí o no? Pero ¿ustedes creen que hay gente que ha orado así? Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que ir compatible con la palabra de Dios. Tiene que tener una compatibilidad. Lo que Dios te está hablando se contradice con la palabra, entonces no es Dios quien te está hablando. ¿Es tu propia voz o es el mismo Satanás que quiere engañarte? Lucas 21:33, miren lo que dice la palabra del Señor. En Lucas 21:33 dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amados hermanos, tú no puedes cambiar a Dios con tus ideas, con tus planes, con tus deseos, con tus sentimientos. No
podemos hacerlo. La palabra de Dios es una y debemos obedecerla y debemos respetarla y debemos honrar a Dios. Por eso, lo que Dios te mandó a hacer, ¿es compatible con la palabra? Si la respuesta es no, entonces no es Dios quien te habló. La segunda pregunta, ¿el pensamiento que tienes o lo que Dios te habló te hace más parecer a Cristo? ¿O no? Miren lo que dice Santiago 3, 14, 17. Santiago 3, 14, 17. Dice así la palabra del Señor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué quiere decir eso? De que todo lo que Dios me habla tiene un fruto. Todo lo que Dios me manda a hacer tiene una consecuencia. ¿Será que Dios me va a mandar a robar un banco? ¿Será que Dios me va a mandar a matar a alguien? ¿Será que Dios me va a mandar, oye, métete ahí a páginas cochinas, ve páginas cochinas? ¿Será que Dios me va a páginas cochinas? Que viejo ese término. Ve no por. ¿Será que Dios me diría eso? Claramente que no. ¿Será que Dios te diría, oye, copia la prueba, insulta a la gente? Claramente que no. Todo lo que Dios nos habla tiene un propósito, que nos parezcamos más a Cristo, que nuestro carácter sea moldeado, que como decía la Vale al comienzo, que nosotros menguemos y Él crezca. El problema está que muchas decisiones traen problemas a nuestra vida y le echamos la culpa a Dios y decimos, Dios me habló, Dios me llamó, pero no es Dios quien nos habló, no es Dios. Hola, ¿cómo está? Tráigame algo para comer del negocio. Entonces, no es Dios quien nos habló. ¿Me comprenden? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios nos habla nos va a traer paz, no se va a contradecir con la palabra y nos va a hacer parecernos más a Cristo. Tercera pregunta, el pensamiento, lo que Dios me habló, lo que estoy sintiendo, ¿trae paz a mi corazón? Recuerden, todo lo que Dios habla trae paz. Entonces, si lo que tú sientes, el pensamiento que tienes no trae paz, entonces posiblemente no es Dios quien te haya hablado. Colosenses 3:15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa paz del Señor, esa paz que Cristo nos da, esa paz que el Señor derramó en esa cruz y que hoy nosotros tenemos, debe estar presente en cada decisión que nosotros tomemos. Entonces, nosotros no podemos hacer ninguna cosa espiritual si no tenemos paz. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión si no tenemos paz. Por eso, el problema de los jóvenes somos la generación microondas. Queremos todo para ayer. Colocamos el microondas, le colocamos 3 minutos y cuando falta 1 minuto, ¡pim!, lo apagamos, lo abrimos porque queremos todo rápido, queremos todo ya, queremos todo para ayer. Y eso puede ser una cosa buena porque, claro, vamos para adelante, vamos motivados, pero puede ser una cosa mala porque nos apresuramos, tomamos decisiones sin pensar, tomamos decisiones muchas veces impulsadas por nuestras emociones y no por lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, escrito está en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas que hay en Dios son un sí en Él y un amén para la gloria de Dios. Entonces debemos tener paz en nuestro corazón
para tomar decisiones. Cuarta pregunta, ¿este pensamiento es coherente con mis dones y habilidades? Porque a veces tomamos decisiones o sentimos que Dios nos está llamando. Miren, voy a decir algo, pero voy a pausarla. No, mentira, no es tan grave. Voy a contar, no voy a contar de aquí en Antofagasta porque no quiero pelar. En Brasil nadie los conoce. Había un hermano llamado Wellington que él quería ser parte del ministerio de alabanza. Y él dijo que Dios, ¿te acuerdas, Dani? Que Dios le habló que tenía que cantar. Pero él cantaba más horrible que Chimu cuando está con pesadilla en la noche. Oye, pero él cantaba tan mal que yo, que estaba encargado del sonido en la iglesia, cuando estábamos ensayando, claro, yo le subía todo, pero cuando empezaba el culto, yo le bajaba todo el volumen. Y una vez se apagó la música y él como que iba a dar las explicaciones, ¿te acuerdas? Él iba a dar como las explicaciones, fue como, yo, hermano, sí, y ahí se dio cuenta, porque yo creo que se dio cuenta, pues después no quiso cantar más. Y después yo hablé con él y yo le dije, hermano, eso no es tu don, pero es que Dios me habló. Es que no creo que Dios te haya hablado porque no es tu don. Es como que yo llegue donde la Mariel le diga, Mariel, vamos a hacer una danza, porque Dios me habló que tengo que danzar. Pero ¿sé yo danzar? ¿Tengo a lo mejor las aptitudes para hacerlo? Entonces, es importante de que lo que Dios nos manda a hacer tiene que estar con nuestros dones y talentos. No sé, imagínate, te da pánico hablar en público y tú sientes que Dios te mandó a pararte en el mall a gritar y a predicar. Vas a hacer el ridículo, porque si Dios no te mandó, entonces la gente no te va a escuchar, la gente se va a burlar de ti. ¿Y qué es lo que dice el cristiano promedio? Ay, es que Dios me habló, es que yo lo hice para el Señor, no importa lo que la gente diga. No. A veces Dios no nos mandó a hacer lo que nos mandó a hacer. Efesios 2:10. Mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amados hermanos, todo lo que Dios te va a mandar a hacer, Él ya lo conoce, Él ya lo preparó. No te metas donde Dios no te llamó. Si yo les contara todas las veces que he hecho cosas que Dios no me llamó a hacer y después han sido dolores de cabeza. He abierto la boca donde Dios no me mandó a abrirla y salí trasquilado. Entonces es mejor decir, bueno, si Dios me habló, tiene que ser coherente con quién soy yo. Alguno puede pensar, oye, pero ¿y Moisés? Moisés era tartamudo, no podía hablar. No, pero no me estoy refiriendo a eso. Dios te puede usar, claro que sí. Estoy diciendo a que tú digas que Dios te mandó a hacerlo y Dios no lo hizo. Ese es el problema. Dios puede hacer una obra milagrosa y ponerme a mí a bailar la obra del Lago de los Cisnes, claro que sí. No obstante, es Dios quien lo va a hacer. ¿Quién lo hizo con Moisés? Fue Dios. No fue él que dijo, yo voy a hablar frente del el faraón, lo hubiese cortado el cuello al tiro en minuto. Hubiese salido la cabeza de Moisés, la sangre, todas las tripas ahí. Porque no lo hizo por él, lo hizo por Dios. Quinta pregunta. Son 24 preguntas. No, son 6 nomás. Son 6 preguntas. Ya estamos terminando ya porque quiero tomar tecito. Quinta pregunta. ¿Este pensamiento perjudica o bendice a mi prójimo? Miren qué interesante, ¿eh? Y aquí quiero tocar un tema, el tema de las relaciones. Por ejemplo, supongamos que yo estoy en la iglesia y yo estoy con A persona y yo siento en mi corazón que Dios me habló que tengo que irme con B persona. Y oye, yo conozco gente que ha hecho esas cosas. Yo conozco mucha gente que dentro de la misma iglesia cambian de pareja
coloco el contexto iglesia porque es el que estamos, dentro de las universidades, dentro de los trabajos, hacen eso y dañan a otras personas. Entonces, y lo peor es que se excusan diciendo, Dios me lo dijo, Dios me mostró, Dios me habló. Y por lo que vamos viendo en la secuencia, no fue Dios quien le dijo eso. Entonces, el pensamiento que tienes, ¿bendice o maldice a tu prójimo? Romanos 14, 10 al 13. ¿Alguien lo puede buscar? Romanos 14, 10 y 13. Y ya con esto vamos terminando, hermanos. Romanos 14, 10 y 13. Lo tengo. ¿Ya? Romanos 14, del día al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid, no poner tropiezo, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mira lo que dice ahí. No. Mira, recién lo enfoqué en esa parte sentimental. Una vez en Brasil, una chica, yo estaba recién llegando a Brasil y fui a una iglesia. Y una chica dijo, es que fue muy gracioso. Dijo, Dios me habló que tenía que hacerme un tatuaje. ¿Sabes qué? Yo, sin entender mucho portugués, ¡ja! ¡Ja! Así hice. Y todos me quedaron mirando y me dijo, ¿por qué te ríes? Le dije, estás loca. ¿Cómo Dios te va a mandar a hacer un tatuaje? Dios me lo reveló en sueños. Yo le dije, estás loca. Nunca más me invitaron a esa iglesia, obviamente. Yo estaba como invitado, ni siquiera estaba como predicador, nada. Solamente que yo tuve que decírselo. Porque imagínate, esta chica llega con el tatuaje, entonces los nuevos en la fe van a decir, entonces sí se puede. Y van a también hacérselo. Entonces, chiquillos, las decisiones que tomemos, cuidado, que pueden hacer caer al otro. Lo que creemos que Dios nos habla y nosotros expresamos y nosotros hacemos, decimos, cuidado que puede hacer caer al otro. Y la Biblia está hablando claramente que nosotros no debemos hacer nada que haga que el hermano tropiece en pecado. Se están dando cuenta que es mucho más allá de decir sí, de decir Dios me habló. Tenemos que reflexionar y tenemos que pensar. Bien, terminamos leyendo el libro de Filipenses 4:9 y terminamos con este texto, mis hermanos, para ya finalizar este hermoso culto de jóvenes para Dios. Filipenses 4:9, el que lo tenga puede hablarlo, por favor. Amén. Los que aprendiste, no importa, hable. Habla nomás, hermano. Es que Yuri, yo siempre hablo, mejor habla tú. Ya. Lo que aprendisteis y recibisteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estas palabras de Jesús son maravillosas. Yo quiero decirte algo. ¿Quieres obedecer a Dios? ¿Quieres que este año sea un buen año? ¿Quieres que tu vida espiritual, emocional, física, en toda área esté bien? Entonces obedece y escucha la voz de Dios. Él, el Dios de paz, está contigo. Y nuestro Dios quiere tener una relación personal de amor contigo. Y para eso es importante el diálogo. Por eso Dios quiere que tú lo escuches. Dios quiere que tú disiernas su voz. Y por sobre todo, Dios quiere que tú le obedezcas. Amados hermanos, Dios les ama.